El gobierno anunció que enviará la próxima semana una batería de 5 proyectos en materia de seguridad y defensa y la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar en casos catalogados como terrorismo y narcoterrorismo. Dentro de los primeros se cuentan una ley antimafia, la figura de la reincidencia, la extensión de un registro de ADN e iniciativas para penar los bloqueos a empresas, piquetes y ampliaciones de la legítima defensa y del uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad. Los proyectos se presentarán entre el martes y el miércoles de la semana que viene, según especificó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada de comunicar en una conferencia de prensa en Casa Rosada la iniciativa en compañía de su par de defensa y excompañero de fórmula presidencial, Luis Petri. La flamante expresidenta del PRO había adelantado el envío del proyecto la semana pasada tras la ola de 4 asesinatos en Rosario que, para las autoridades provinciales y nacionales, significó una represalia de las bandas de narcotraficantes por los mayores controles en las cárceles. Fue una instrucción precisa del presidente, definió la ministra de Seguridad a propósito del paquete de leyes. Bullrich logró imponer su agenda en contra del deseo de otros referentes del gabinete que, por estrategia, pedían dilatar el envío de los proyectos para no entorpecer la negociación de la ley bases, cuya versión original incluía varios de los proyectos. Al contrario, refresca el debate parlamentario, celebró la ministra. Bullrich trazó una línea divisoria ante la posibilidad de que la oposición no acompañe este proyecto. ¿Quién puede estar en contra? Si no están de este lado, están del lado de los delincuentes, señaló. La ley vigente de Seguridad Interior 24.059, sancionada hace 33 años, limitaba a tareas logísticas de apoyo la participación de las FFA a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria. Las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia, podrán actuar solo si el comité de crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar, precisó Petri. Organizaciones de derechos humanos, como el CELS, ya expresaron su rechazo a la iniciativa. Es una intervención contra el crimen organizado, es decir, un problema de seguridad interior para el que las FFA no están preparadas. Este anuncio termina siendo una coartada para no mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la investigación judicial, señaló el organismo. El ministro de Defensa aclaró que las fuerzas serán capacitadas y se adquirirá material específico. Proyecto antimafias, reiterante y ADN para todos. Bullrich además anunció el envío de una ley antimafia inspirada en la ley RICO de los Estados Unidos para combatir a los clanes. La comparó incluso con la que implementó Bukele en El Salvador contra las maras. El proyecto prevé el mismo marco legal para una gran cantidad de delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, extorsión, trata de personas, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos. En esos casos, se establecerían siempre las penas para los delitos más graves cometidos por la organización para cualquiera de sus integrantes independientemente de su responsabilidad dentro de la organización. Si no se determinara un delito más grave, la pena mínima será de 8 a 12 años de cárcel y el juez deberá establecer la extinción de dominio. Además se ampliará el registro de ADN, que hasta ahora solo involucraba a los condenados por delitos sexuales, a todos los imputados cualquier delito gracias al sistema CODIS que el FBI cedió al Estado Nacional. Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas que se van a obtener a partir del momento en que entren a un establecimiento penitenciario, a una comisaría o a algún lugar donde mantienen su detención, apuntó Bullrich. Por otra parte, se incluirá un proyecto para incorporar la figura del reiterante, que ya se utiliza en Mendoza, por una ley que impulsó el ahora ministro de Defensa, y que permitirá encarcelar a quienes sean aprehendidos por cometer 2 veces el mismo delito.
reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda 6 meses, 6 años, la condena, expresó Bullrich. Las penas por delitos independientes se sumarían, además, de manera aritmética por un máximo de 50 años. Orden público y piquetes. La batería de medidas en materia de seguridad incluye modificaciones a 5 artículos sensibles del Código Penal referidos al orden público, que luego se incorporarían al nuevo código que está bajo estudio en una comisión, según adelantó Bullrich. La mayoría están destinadas a limitar los piquetes. Por ello, los proyectos que sí o sí deben pasar por el Congreso por tratarse de materia penal, incluyen la modificación del artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas a quienes entorpezcan la circulación. Prevé que quienes organicen las manifestaciones y actúen como instigadores de cortes de calle sean penados con entre 2 y 5 años de cárcel. También incluye penas de 4 a 6 años para quienes obliguen a otro a asistir a una manifestación bajo una promesa o una amenaza de quitar beneficios sociales. Bullrich señaló que hay una investigación en curso, de la que no quiso dar detalles, que involucraría a 12.000 dirigentes. La batería contiene el artículo 149 cuátar del Código Penal para sancionar el bloqueo a comercios, industrias y establecimientos productivos de cualquier tipo. Si el bloqueo se llevara a cabo coordinadamente sobre más de un local o sucursal de la misma firma, existiría un agravante de la pena que impedirá la libertad condicional e incluye penas de 4 a 6 años. El proyecto incluirá la reforma del artículo 34 del Código Penal que refiere a la legítima defensa y cumplimiento del deber, cuyo marco se ampliará significativamente. Se tendrán en cuenta muchos elementos que antes no incluían como atenuantes, como la diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o número de agresores. La modificación contemplará además el caso de quien dispara mientras se va alejando del que se defiende y se impediría legalmente que quien comete un delito querelle al Estado o a la fuerza de seguridad. El impedimento correría para los parientes del delincuente, si éste muriera producto de la acción policial. Además, se buscará modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal para aumentar las penas para quien intimidara o atacara a un funcionario público, incluidas las fuerzas de seguridad, con penas de cumplimiento efectivo de 4 a 6 años, en caso de resistencia agravada o de que se golpeara a la autoridad policial.